¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, más bien. ¿Cómo están todos? Bien. Pues bueno, nos da mucho gusto que estén aquí el día de hoy. Es nuestro primer meetup de este año. ¿Quiénes de aquí ya habían venido a algún evento de nosotros? Nada más una persona. Ok, bueno, entonces, una breve introducción. Mi nombre es Manuel Flores, soy el fundador de la comunidad de Bitcoin Monterrey. Nosotros llevamos 4 años dando charlas alrededor de la República, enseñando sobre las criptomonedas y las tecnologías de blockchain. El día de hoy, el evento fue organizado prácticamente por nuestro compañero Constantino Mora. Es su primer evento que organiza y esperemos que sea totalmente de su agrado. El día de hoy vamos a ver temas bastante interesantes, muy técnicos algunos, pero de forma que cualquier persona los pueda comprender. En esta ocasión no vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar 100% de el blockchain, que viene siendo la tecnología que está detrás de todo esto y que muchas personas y empresas les está importando para pues diversas cosas, ¿no? Y pues bueno, para no alargar demasiado la introducción, me gustaría pasar el micrófono a nuestro primer ponente, que es Irwin, y pues bueno, comenzamos el evento. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, un gusto por tenerlos aquí y por venir. Bueno, antes que nada voy a hablar sobre lo que es Smart Contracts. ¿Alguien ya ha escuchado lo que es Smart Contracts o sabe una noción? Bueno, ahorita lo explico más adelante. Bueno, acerca de mí, soy integrante de la comunidad Bitcoin Monterrey. Me encuentro estudiando una licenciatura en Tecnología de la Información, lo que es en la UNL, de FACTIA, y soy programador. Bueno, empezando, ¿qué es un smart contract? Un smart contract viene siendo lo que es un contrato normal, pero pasado a lo que es a la tecnología, lo cual tiene ciertas reglas que no tiene tanto lenguaje técnico de abogado y lo hace un poco mejor, porque en la actualidad hay ciertos problemas con vacíos legales o ese tipo de cosas. Entonces los smart contracts ayudan cierta parte a hacer las cosas un poco más claras. Bueno, voy a hablar acerca de las dApps. Las dApps, ¿qué viene siendo? Las dApps vienen siendo unas aplicaciones descentralizadas, las cuales en el término inglés dice que lo podemos compartir como dApp, cuya operación no depende de un sistema central. Aquí tenemos una arquitectura, la arquitectura normal creo que no se alcanza a ver, pero dice que está el navegador, el web browser, que es HTML, lo cual se procesa a través de un web server, que es AS.NET, y se consulta a través de una SQL server. Una aplicación descentralizada, su arquitectura está por un web browser, que es HTML, y lo que viene siendo toda la parte de atrás, todo el procesamiento, la parte, el backend, viene siendo los smart contracts. En resumen, ¿qué es una dApp? O ¿qué es un smart contract? No depende de un sistema central, depende de la comunidad, son completamente open source. ¿No? Hay ciertos desarrollos que pueden ser privativos o así, pero la mayoría son open source. Los datos y registros se almacenan de manera criptográfica en la blockchain, son fáciles de auditar, se usan tokens y se emiten tokens. Por ejemplo, aquí tenemos 2 ejemplos. Lo tradicional, lo que tenemos un navegador que es Chrome, lo que es 3.0 tenemos lo que es Browse, Storage, tenemos Dropbox. Aquí tenemos IPF o Storage, videollamados, tenemos Skype,
sistemas operativos tenemos Android, aquí tenemos iOS, y redes sociales que es Steam y Facebook, y mensajería. Son los dos tipos de arquitectura, los cuales son las 3.0 de las dApps. ¿Cómo se clasifican las dApps? Las dApps se clasifican en tres tipos. Una que es la manera nativa, que posee su propia cadena de bloques, y la más antigua es el Bitcoin. Después le sigue Ethereum, luego el sistema operativo EOS, y después Neo. La segunda es lo que es la blockchain, pero parten de ellas otros tokens, lo cual estos protocolos funcionan ya sea con sus propios tokens o con los tokens de la blockchain que operan. Un ejemplo de esto es Store.io, un protocolo descentralizado de peer-to-peer para proporcionar almacenamiento de una nube más seguro, privado y cifrado basado en la blockchain de Ethereum. El tipo 3 es similar, pero se basa en el tipo 2, lo cual funciona con sus propios tokens digitales, y un ejemplo de este es Safe Network, que utiliza el protocolo OmniLayer, que es una dApp tipo 2 para emitir su propia criptomoneda, y el Subcoin lo utiliza para otros procesos ya dependiendo de la empresa. En resumen, ¿cómo sería esto? Bueno, en resumen, ¿cómo sería esto? Sería como Windows 10, que es un sistema, agregamos lo que es un programa, que es Chrome, y la dApp tipo 3 viene siendo como tipo complemento. Ese sí, en resumen. Bueno, para ver otros tipos de dApps, aquí tenemos una página para ver el estado de lo que se encuentra en una dApp, la financiación, si se encuentra en desarrollo o si ha sido deshabilitada. Aquí está el link para quien lo está anotando. Bueno, los tokens, hay dos tipos de tokens, los tokens de uso y los tokens, ahorita lo menciono. Los tokens de uso se basan en lo que es la moneda nativa, lo cual este token, para, por ejemplo, Ethereum, pero solo en la plataforma, se refiere más a lo que es el token de pago. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es Golem, que es un buen ejemplo de estos. Si se desea utilizar el servicio de Golem, deberá pagar con el token de Golem, GNT, aunque estos tokens tengan valor monetario, no le dará ningún derecho o privilegio en particular dentro de la red en sí. Por ejemplo, si yo tengo ciertos Ethereum, yo no voy a tener el mismo poder que otra persona. El otro, bueno, antes de entrar a lo que es los tipos de tokens, el token básicamente es un contrato inteligente, pero se basa en ciertas reglas o estándares. Aquí, por ejemplo, tenemos que los contratos comparten esta función, que es transfer, que transfiere a una dirección y a un valor, y muestra balance. Básicamente, un token es solo un contrato que realiza un seguimiento de quien posee la cantidad de esos tokens, y algunas funciones para que los usuarios puedan transferir sus tokens a otras direcciones. Muchas veces, muchas personas dicen que van a sacar su propio token, pero básicamente se están pirateando el código de alguien más. Es por eso que muchas veces tienen errores de seguridad o tienen ciertos robos, porque se copian el código y ese código tiene bugs. Bueno, los tokens de participación, hay algo que se llama DAO, las organizaciones realizadas. Este token básicamente se basa como un tipo voto, lo cual si tú tienes un token de DAO, por ejemplo, poniéndolo en una organización donde está finanzas, está sistemas, está RH, y cada uno quiere hacer un proyecto, cada quien basan en un smart contract, que es lo que quieren hacer con eso, y si está la mayoría de votos, se aprueba el proyecto, lo que es básicamente la DAO. Esto se basa básicamente para descentralizar el poder y más personas se llegan a incluir. Bueno, ¿qué son los tokens RC? Los tokens RC, voy a abarcar dos, hay 500, pero los dos más sonados y dos más importantes, ahora los voy a mencionar, que es el de RC721 y el de RC20. Bueno, los tokens básicamente son creados por la comunidad con protocolos de estándares de la seguridad para la emisión de nuevos tokens. Esta condición estándar se queda luego de que la comunidad y sus desarrolladores aprueben la propuesta de comentarios, las mejores presentadas por el ecosistema de Ethereum. Muchas veces crean propuestas, y si esas propuestas no las aprueba la comunidad, básicamente no se aprueban. Es por eso que a veces hay bifurcaciones en lo que es en las cadenas de bloques, porque cada quien tiene su propio criterio. Bueno, hablando del token RC20, es el lenguaje universal, lo cual utilizan todos los tokens de la red de Ethereum,
lo cual permite estar negociado con otro. Aquí, por ejemplo, tenemos EOS, Tron, Betchain, ICO, Binance, tenemos también Golem, y estos básicamente son los más populares de Ethereum. También tenemos el token ERC721, no sé si han escuchado de estos kitties. Bueno, la diferencia entre el ERC20 es que se usa como moneda, y el CryptoKitty se usa más como la transferencia a alguien más. Por ejemplo, no puedes partir un CryptoKitty a la mitad, no sería posible. No sería posible, y sería posible en ERC20 como moneda o ese tipo de transacciones, dependiendo el ambiente o el escenario que tenga. Por ejemplo, tenemos un código, lo que es ERC20, donde tenemos nuestro evento, una transferencia a la dirección. La dirección es en donde se envía, el tipo de datos del token ID y el balance de quién es el dueño, transferencia, quién lo aprueba y quién va a obtener el token. Bueno, lo que también se ve en la programación de Ethereum, y para lo que mostré en las primeras diapositivas, donde estaba el procesamiento de medio, hay algo que se llama Web3.js, lo cual viene siendo una API de JavaScript, lo cual implementa todas las características de lo que es un RPC. El RPC, que viene siendo la comunicación con los servidores de la parte de atrás, lo transmite de forma JSON. Básicamente es una biblioteca que se encuentra aquí, y la función es que es una capa RPC. Por ejemplo, tenemos otra explicación donde están las dApps, los clientes. Esta información se mantiene en los servidores. Lo que hace el Web3.js, toda esa información lo procesa y se la muestra bonita al usuario, porque todo se lo puedes hacer a través de comandos o de toda la parte de consola, pero realmente pues la parte bonita es todo lo que hacen los desarrolladores, y aquí él le da todo lo que es el diseño para pasárselo a la aplicación. Aquí un ejemplo de lo que es Web10.js. Tenemos el código, este código se basa en lo que es de CryptoZombies. Tenemos nuestro contrato de zombies, la dirección, una instancia para saber de quién es ese contrato, ya que aquí hay otras cosas más técnicas que si tú no especificas si es tu contrato, alguien puede hacer mal uso. Hay ciertas cosas ya más técnicas que tienes que declarar en cuestiones de seguridad para que no te vulneren o hagan mal uso. Aquí tenemos después los eventos, un botón que hace clic, después crea un nuevo zombie, escucha el evento del nuevo zombie, actualiza la interfaz. El evento, si da error, retorna que se genera un nuevo zombie y recogemos el de un zombie. Básicamente ese es el código de Web3.js. Bueno, las direcciones y mapeos. ¿Qué es una dirección y qué es un mapeo? La dirección básicamente es la que conocemos como la de Ethereum, que básicamente es esta, que cada una dirección, lo que sean los smart contracts y dApps, comparten lo que es la misma dirección de los Ethers, lo cual esto facilita o ayuda a que si tú quieres usar una cuenta de Ethereum, sea más fácil usar tus mismos Facebook, no es como las cuentas habituales de lo que es Facebook, o creas una cuenta de Facebook, tienes que crear otra cuenta en Twitter, y pues eso batalla ciertas cosas a la hora de registros. Con esta creas una dirección única de lo que es de Ether, y es un identificador que apunta a tu cuenta. Lo que es un mapeo, ¿qué es lo que viene siendo? Un mapeo básicamente asocia tu dirección con un valor. Por ejemplo, si tu dirección es esta, 0x, apunta, por ejemplo, que yo soy un usuario nivel 2 del juego de zombies. Y en el código se abre de esta manera, hace un mapeo del address a lo que es entero, lo guarda en nuestro contrato, y cuando lo llame, lo va a devolver. Esto lo hace como una tipo asociación en lo que es el tipo código. La herencia, ¿qué viene siendo? La herencia básicamente, cuando estás desarrollando a Ethereum, vamos a ver lo que es un tema de gas, ahorita más adelante, que también es importante. Al estar desarrollando, al tener un contrato muy largo, nos va a costar mucho gas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una división que se llama herencia. Yo, por ejemplo, en un contrato puedo tener lo que es la lógica de cuentas por cobrar, y la otra tengo la cuenta proveedores. Entonces, para hacer un sistema contable y dividir todo ese código, no tenerlo en uno solo, lo divides y esto hace menos el cálculo.
Y antes de hacer la adherencia, debemos importar el contrato de lo cual estamos haciendo. Y la importación del contrato se hace a la siguiente manera. Storage contra memory. Storage contra memory. Storage viene siendo las variables guardadas permanentes en la blockchain. Y las variables tipo memory son las temporales y son borradas en lo que una función externa llamada tu contrato. Esto básicamente, ahorita vamos a ver un término que es inmutabilidad, que es si tú creas algo en un smart contract y ya lo creaste así, básicamente si dejaste un error y ese error alguien más lo ve y ya tienes tu aplicación en producción, básicamente se pueden aprovechar de eso y tienes que avisar a tus usuarios. Es por eso que antes de entrar a programar lo que es smart contracts o Ethereum o cualquier cosa, es que tener tu buena planeación, porque si no vas a generar errores después. Por eso hay muchos errores de seguridad o que roban dinero porque no hay una buena planeación y se arrojan a desarrollar sin tener un previo análisis. Bueno, la mayoría del tiempo no necesitas especificar porque ya te ayudan los compiladores, y las variables de estado quedan declaradas fuera de la función, que son estas, que son de memory, no de storage, y estas son las de memory que cambian de acuerdo al parámetro que le enviamos. Los parámetros son estos. Inmutabilidad de los contratos es lo que decía, que permanece permanente en la blockchain, y es la mayor preocupación en Solidity, que si hay un error en el código del contrato no hay forma de solucionarlo más adelante. Básicamente tienes que tener mucho cuidado porque si no vas a desperdiciar dinero. El gas que viene siendo, para que se procese la transacción, lo cual tenemos que tener cuidado al momento de declarar las variables y declarar cierto tipo de cosas, porque todo eso cuesta bytes, y los bytes nos van a costar procesos de operación. Es por eso que hoy te mencioné las herencias, y si tú después tu código, van a tener tus usuarios que pagar millones de dólares gastados necesariamente por miles de usuarios en tasas. Eso quiere decir que si nosotros queremos correr un juego centralizado así como LOL o ese tipo de juegos, nos va a costar mucho porque tiene mucho procesamiento. También el gas sirve para pagar los mineros, los recursos utilizados de hardware, electricidad y tiempo, y además añade una recompensa a su trabajo realizado. También hay algo muy curioso, que si le agregas poquito gas no se procesa de volada y le tienes que agregar un poquito de más. Y ya como por último, pues una frase personal: siempre hay que dar lo mejor de ti en cualquier momento. No lo hagas solo por compromiso ni por quedar bien con alguien, hazlo porque te gusta, te apasiona lo que haces. Y sería todo. ¿Dudas, comentarios o preguntas? Dicen, te vuélvete hasta el principio, ¿no? Primeramente que nada, y antes de tu pregunta, quisiéramos más o menos conocer al público, que creo que me faltó. ¿Cuántos de aquí son desarrolladores? Justamente los que vinieron a preguntar, ¿no? Los demás, no sé, 2 o 3 personas que me quieren dar su perfil. Mi nombre es Eduardo Martínez, soy consultor de sistemas y de procesos, y estoy muy metido en el tema bancario. Este tema de blockchain es algo que quiero aprender, y para mí es un tema nuevo. ¿Oye más? Alfredo Ramos, yo trabajo con sistemas, pero los tradicionales, y pues estamos viendo aquí a ver qué novedosas trae esta parte. Ya hemos oído algo de blockchain y pues también nos interesa mucho porque también tenemos algo desarrollado para la parte financiera. ¿Algún desarrollador? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda? La duda es, ¿has implementado esa producción? En producción todavía no, porque estoy analizando aplicarlo a un caso, bueno, ¿sí se escuchó? Bueno, estoy aplicándolo a un caso real. No, es que siempre trato de, cuando voy a aplicar algo, irme a los trancazos, por así decirlo, y así es como aprendes, porque si juegas con T, solas, mundos, pues realmente no aprendes. Pero si quieres desarrollar, está lo que es Remix y otros ideas. Pero ahorita realmente tengo algunas ideas, pero necesito aterrizarlas para empezar a programar, y programarlas primero en la testnet, porque en la testnet tiene es gratis, nomás tienes que generar ciertas monedas, y en lo que es real pues ya te cuesta dinero
real y pues tengo que hacer mis experimentos. ¿Realmente la información, lo que nos presentaste, lo estás sacando de un lugar o...? De un lugar, de varias certificaciones, por ejemplo una certificación y también parte de lo que he estado practicando. Pero así de que tener una propiedad, sí tengo que tener cuidado con ciertas cosas. Sí, la certificación que mencionas, la de Blockchain Council, de Certified Blockchain Developer, pero más adelante les paso los datos de esas fuentes, pero esa que menciona fue la principal. Sí, fue la de Perdón, Sí. una pregunta. O sea, tú lo pruebas en una red de prueba, específicamente para pruebas. Sí, es primero la red pública. La red testnet sí es pública. Y después ya cuando lo quieres implementar a lo que es real, lo metes a lo que es la main network, a la red principal. Y no se puede crear una red así, digamos, más privada, exclusiva, que Sí, digamos, se puede aquí crear lo que es una, exclusivamente lo puedas probar y que tengas puras transacciones de aquí que tú conozcas y puedas controlar mejor. Sí, se puede hacer lo que es una blockchain privada, pero ya ahí tienes que configurar lo que es las reglas del juego de la economía, lo que son los mineros, las validaciones, cómo está tu seguridad, los cifrados, ya es cosas más a fondo. Sí, ya sé armar un ambiente del laboratorio como tal, con 2-3 máquinas, ya sea virtuales o físicas, donde tú tienes tus validadores, tienes tus máquinas que van a hacer las transacciones, los que simplemente van a estar almacenando lo que es el blockchain como tal. Entonces tú ya montas dependiendo tu visión de la escala que vas a necesitar y todo. Y sí puede ser totalmente privada. Pero en esa red privada uno también tiene que instalar o declarar, digamos, sus mineros. Sí, pero realmente no es complicado ahorita. Y entonces en la otra red uno ya no tiene que configurar los mineros, ya hay otra gente que lo hace. Así es. Sí, es por eso que le tienes que pagar el gas y te cuesta un poquito más y tienes que tener tu análisis para que no te salga muy costoso toda la infraestructura. Tengo una pregunta. ¿Cuál? Ahorita actualmente, ¿cuál es la mejor blockchain, o al menos hablando en términos económicos, en gas, para desarrollar smart contracts? La mejor blockchain, hay variaciones, ¿Cuál pero es el económico? depende cómo, qué escenario quieres crear, porque hay muchas tienen sus ventajas y desventajas, pero realmente ya depende qué quieras hacer. Si ahí está Neo, pero realmente la que más me he puesto así a analizar es Ethereum. Pero sí, tienen sus detallitos y hay que analizar todos esos detalles. Sí, porque por ejemplo puedes montarla en Neos, pero te puede salir más caro el estar montando los nodos de validación y todo este rollo. Entonces sería ahí se iría el costo que te estás ahorrando en las transacciones, ¿no? Entonces sí tienes que investigar varias cosas dependiendo de la DApp que tú quieras realizar. En relación, bueno, mi nombre es Benito, en relación a lo que ahorita comentaban en Ethereum, hablabas ahorita en las diapositivas mencionaba Solidity, Sí. pero Solidity bueno, es como que el entorno, ¿no? Del que puedes hacer, no sé, cierta programación. Sí, es el lenguaje. En cuanto, por ejemplo, en el término de lenguaje, así como cuando aprendes C o Java, aquí cuál sería como que la curva de aprendizaje de aprender Solidity. De Digo, hecho, en el caso que, bueno, yo que no sé Solidity. Sí, de hecho tienes ciertas similitudes con C y Java, programación orientada a objetos, pero es realmente sencillo ya cuando se tiene todo el historial detrás. Ajá. Pero sí ver todo lo que es C, todo comandos de consola, servidores, realmente es sencillo ya cuando tienes cierta base. Es la misma lógica de programación, es tus funciones, tus métodos, tus variables, pero ahora aquí tienes que ser más cuidadoso porque como se guarda en la blockchain, pues no puedes editar o borrar como un servidor. En sí, más o menos, ¿qué dirías que, por ejemplo, que yo que no sé, en este caso, lenguaje? 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año. Bueno, dependiendo de la persona, sí, por ejemplo, alguien de mi edad, digo que 2 meses, porque si no sabe nada, tiene que aprender los fundamentos de la programación, Claro, sí, y después ya meterse a lo más profundo. Muchos programadores se van nada más desarrollando, pero realmente no tienen el análisis de todo el escenario, de pensar la economía, cómo hacer el costo de toda la infraestructura. Es lo que muchos fallan por eso
las cinco subproyectos, creo que alguien va a hablar de ICOs. Sí, las 5 subproyectos fracasan por eso, porque no se agarran el dinero y no hacen el buen análisis. Pero básicamente aprender los fundamentos y ya es más sencillo. En sí no es tan complicado, como menciona, te lo puedes aventar de que en 2 meses entender la estructura. En especial si tienes alguna base, por ejemplo, de JavaScript, que es el más cercano a Solidity. Y lo que sí te lleva un poquito más de tiempo, como comentaba, es antes de entrarle directamente al código, aprender lo que es en sí la tecnología y hacia dónde va de enfocada, ¿no? O sea, por ejemplo, aprender toda la base de las criptomonedas, de cómo trabajan y demás, para realmente implementar la tecnología de forma que sea innovadora y no que estés haciendo más complejo algo que ya existe, ¿no? De que, ok, yo tengo mi base de datos de la empresa y la quiero pasar a blockchain, pero si te pones a investigarlo, pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer cosas un poquito más diferentes, que igual sí te pueden optimizar tus procesos, pero tienes que tener un enfoque diferente. Y de ahí es donde lo que ahí comentabas, que con base en esa mala o no mala, o a lo mejor no planeación, es como que a lo mejor te puede ser más costoso, ¿no? El uso de un gas, ¿no? O sea, sí, no mediste bien esa parte. Independientemente de que pueden quedar bugs y queda abierto tu red, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que preguntaban ahorita del costo del gas. Hay personas que de repente pues quieren prácticamente copiar una base de datos en el blockchain y pues, subir una imagen de 1 mega te va a costar una la nota, ¿no? Porque no está hecho para almacenamiento de datos, al menos de ese tipo de datos, ¿no? Muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Hay una forma de prever o de calcular cuánto se va a gastar en gas para cierta operación? El gas, sí, hay maneras y creo sí hay maneras. Hay fórmulas y cuando vas a enviar la transacción te hace tu cartera el cálculo de, ok, sí, vas a necesitar tanto gas para hacer esta transacción. Entonces uno puede, por ejemplo, escribe una función para X operación, hazme el cálculo de cuánto gas se va a llevar para hacer llevarla a cabo, optimizarla y otra vez hacer el cálculo. Sí, de hecho hay programas que te ayudan a decir cómo optimizar. No recuerdo el nombre. Sí recuerdo uno que lo sigue. ¿El costo del gas cambia? Sí, es variante dependiendo, no sé, se basa en Ethers y el Ether varía de precio. De hecho, todos los gases varían, tanto por el precio de la moneda. Algunas redes tienen su propio precio de gas, que está paralelo de su red, por ejemplo el Teneo y el Ethereum, y varía tanto por la cantidad de datos que le quieras meter como cómo está de saturación en ese momento la red. Por ejemplo, cuando fue lo de CryptoKitties, pues una transacción te costaba demasiado y no costeaba en ese momento hacer testing y cosas por el estilo. ¿Otra duda? ¿Pregunta? Todo por mi parte, y cualquier cosa pues está la página de la comunidad o también mi correo. Buenas noches. Yo hoy les voy a hablar de Bitcoin y blockchain, cómo es que funciona y qué es Bitcoin, qué lo diferencia del sistema bancario tradicional que conocemos. Yo me llamo Alejandro Estupiñán, soy software engineer en ThinkSec, también soy security researcher y tengo mis redes sociales donde usualmente publico las vulnerabilidades que descubren empresas, universidades parchadas legalmente. Todo esto en ThinkSec. ThinkSec es una comunidad de seguridad y de desarrollo aquí en México y pues damos conferencias para transmitir el conocimiento. Primero, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es un sistema de dinero de efectivo electrónico peer-to-peer. Es prácticamente dinero digital. Tú recibes, pero la diferencia con el sistema tradicional es que es validado por más personas y no es centralizada, es lo que ahorita vamos a ver. Blockchain. Blockchain en la traducción pues es cadena de bloques. Muchos lo simplifican que es como un libro contable mayor
donde se guardan todas las transacciones que han ocurrido desde la creación del Bitcoin hasta el día de hoy. Y aquí es donde, cómo ocurre una transacción. Esta parte la saqué del Bitcoin Paper que escribió Satoshi Nakamoto, que es el creador de Bitcoin. Actualmente es anónimo, pero les recomiendo que si quieren tomarse en serio esto de aprender de blockchain, lean el Bitcoin Paper de Satoshi Nakamoto. Prácticamente el dueño, ustedes ante una transacción solo son una llave pública. No hay un nombre registrado a esa llave pública, nada de sus datos se ve, el que recibe el dinero no ve sus datos, nada de eso. Entonces, el dueño de la primera llave pública genera un hash, aquí es donde se genera un hash, y con su llave privada, que no deben de compartir a nadie, la firman y así pasa verificando al siguiente bloque, y eso es lo que genera el blockchain, la cadena de bloques. ¿Cómo funciona una transacción? Esta persona es quien envía el Bitcoin, yo. Estas tres personas son los mineros que se encargan de validar cada transacción que pasa por la blockchain, y aparte le agrega seguridad a las transacciones. Yo le envío el Bitcoin a la blockchain valida, él valida en su propia blockchain que él tiene fondos, que él tiene un Bitcoin y que puede pasarlo, porque él pudo haber modificado su propia blockchain y decir, me puso un Bitcoin, déjame lo envío, pero no es la única persona que tiene esa blockchain, es lo genial. Todos pueden descargar en su propia blockchain. Entonces valida, ok, si tiene el dinero suficiente, Una vez que los suficientes mineros validan que él tiene Bitcoin, la transacción ocurre. Y él recibe el dinero. ¿Cuál es la diferencia? Que el Banco de México que conocemos, ese sí es centralizado. Esto en cambio no son tres personas, simplemente es un servidor, una base de datos en Oracle, que simplemente son registros de que ahí dice que tienes 1 millón, pudieron haber sido verificados y no está nadie para validarlos. ¿Cómo funciona el valor de Bitcoin? Actualmente el valor de Bitcoin está siendo muy volátil, pero simplemente el valor de Bitcoin se maneja sobre oferta y demanda. Imaginemos que hoy aquí yo tengo un Bitcoin, pero ustedes personas, todos lo quieren. Pues obviamente mientras más gente lo quiere, más va a subir el precio. Es oferta y demanda. Aquí también otra genialidad de Bitcoin es que para evitar la inflación y la volatilidad que ahorita estamos ocurriendo, es que solo se van a poder minar 21 millones de Bitcoin en la historia de Bitcoin. Jamás se va a poder minar ni un Satoshi más. Eso le garantiza un valor estable. Una vez que lleguemos a 21 millones, ya no va a haber más Bitcoins y el precio ya se va a estabilizar más. Muchos personas que me dicen es que creen que Bitcoin o blockchain es una estafa, que alguien va a correr con tu dinero y se va a ir. No, eso no es posible, porque Bitcoin y blockchain somos nosotros, somos una comunidad. Necesitaría que todos tuviéramos el interés por Bitcoin y blockchain, todos olvidáramos el dinero que pusimos, la potencia que invertimos en nuestras computadoras, y estamos en todo el mundo, es imposible de que desaparezca. ¿Cómo consigo Bitcoins? La forma para conseguir Bitcoins es prestar tus servicios, cobrar con Bitcoin, hacer transacciones con Bitcoin o prácticamente comprar Bitcoins en exchange. Aquí en México tenemos que es Bitso. Estos son los precios actuales de las criptomonedas que maneja, y no es necesario que compres el Bitcoin entero, puedes comprar de que 500 pesos de Bitcoin y te dan decimales de Bitcoin. También otra forma de verificar el precio de Bitcoin es leyendo las velas chinas. Yo prácticamente veo de que hay un techo y hay un piso. El promedio será aproximadamente por aquí. Entonces, ya viendo la transacción de que cómo se ha comportado el Bitcoin en 3 meses, yo digo, ok, este es el piso, compro aquí, y depende de cuánto tiempo te quieras esperar para retirar tus ganancias, ya decides si te vas aquí o te esperas hasta el techo, incluso va a subir mucho más. Depende de cuánto tiempo quieras esperar. Puedes hacer inversiones a corto plazo, o a 5 años, o a 10 años,
Obviamente, mientras más tiempo, más dinero vas a ganar. Hay una historia, la primera transacción de Bitcoin que se creó en el blockchain, la primera, fue esto. Alguien publicó que quería pizza por Bitcoins. Dijo, ¿quién quiere? Yo doy 10,000 Bitcoins por 2 pizzas del Papa John's. Y alguien estuvo interesado, escribió cómo la quería y la vendió por 10,000 Bitcoins. Y pues, esa fue la primera transacción de Bitcoin en blockchain, la primerita. Aquí lo interesante es que como no había tantos dineros, fue la primera blockchain, aún no tenía popularidad. El fee, que es como la comisión que te cobra blockchain por la transacción, fue de casi un Bitcoin, 0.99 Bitcoins. Esta es la transacción, o sea, ahorita actualmente la puedes ver en la blockchain que funcionó y fue la primera. Un Bitcoin costó el fee, ahorita cuesta centavos una transacción. La blockchain wallet, también hay formas de que tú puedes guardar tus criptomonedas en un papel, pero siempre hay dos tipos de llaves. La llave pública, la que puedes compartir, y está la llave privada, la que es secreta. Esta es la que tú das para que te envíen bitcoins, y con esta tú firmas tus transacciones. Hay una historia muy curiosa que pasó en un programa, donde una persona mostró su paper wallet, su Bitcoin wallet, y dejó el QR demostrado. Entonces alguien escaneó el QR y le robó el Bitcoin, así, y ya no hay, las transacciones en blockchain no son reversibles. Si él agarró el Bitcoin, ya pasó un nuevo año, ya no hay reversibilidad. Esta transacción es de los hackers que crean el ransomware, y así es como cobran también Bitcoin. Aquí así es como se ven las transacciones. Si tú haces una, así se va a ver. Si ves, no tiene ningún nombre, ninguna dirección, simplemente es una llave pública que envía otra llave pública y se ve cuánto dinero tiene en esa wallet. Tú puedes consultar las transacciones que quieras, o sea, está abierto a todo público las transacciones que están en blockchain. Y esto es lo que le decía, cómo funciona el banco. El banco simplemente es un servidor, un centralizado, por donde pasan todas las transacciones, y alguien puede editar aquí las transacciones, ponerse 10 millones de pesos y va a funcionar, porque en los registros ahí dice que tiene 10 millones. En cambio, en Bitcoin blockchain están las granjas de minería, donde son los que validan las transacciones, y ahí nadie podría manipular la blockchain para ponerse más dinero, y eso da más seguridad, porque pues mientras más dinero saque, si menos tenemos para respaldar la moneda mexicana, pues la inflación sube. Y así es como se ve cuando descargas una blockchain. Estos son los archivos de la blockchain, cualquiera la puede descargar y ver las transacciones. La blockchain es open source, también es algo que es muy interesante, porque puede haber fallos de seguridad, pero como el código está abierto para toda la comunidad, todos están muy interesados en que esto sobreviva, y rápidamente cambian el código y no hay vulnerabilidad, se soluciona. La base de datos es peer-to-peer, distribuida y cifrada. La red de Bitcoin funciona con computadoras, que son los mineros. Los mineros son simplemente poder de procesamiento de tus computadoras, que funcionan a partir de electricidad, para poder validar las transacciones y generar nuevos bloques en la Bitcoin, a cambio de una recompensa por minar, que esto lo vamos a ver más adelante. Cada Bitcoin se conforma de 100 millones de satoshis. Satoshis es cada decimal de Bitcoin. La minería de criptomonedas. La minería de criptomonedas, pues, es lo que necesito. O sea, tú puedes comprar equipo especial para minar, y es el poder de procesamiento el que le funciona a la blockchain, para poder generar hashes, hacer más segura la blockchain y validar las transacciones, como hemos estado viendo. El equipo para minar Bitcoin. Actualmente minar Bitcoin ya no es tan sencillo, necesitas equipo especial, que cuesta alrededor de $1,500 o $1,000. Los conectas a internet para la luz eléctrica y pues ya los dejas ahí funcionando, ¿no? O sea, le pones refrigeración porque se calienta mucho, y ya pues ahí se queda generando en un cuarto.
Pero las recompensas para los mineros, hay dos formas de recompensas, que es Proof of Stake y Proof of Work. El Proof of Stake es como, en Proof of Stake es importante, no necesitas tener un equipo tan pro, tan caro, ni nada de eso. Simplemente funciona más como un sorteo de que por ejemplo, 4 personas minan y es como un sorteo de a quién le toca los Bitcoin que ganan. Pero usualmente tienen más probabilidad de conseguir la premiación al que tiene más Bitcoin. Es como cuando vas al banco y dejas tu dinero y es como si el banco te estuviera pagando intereses. Así funciona el Proof of Stake. El Proof of Work, ahí sí utilizas hardware especial, muy caro, para a partir de fuerza bruta minar, validar muchas transacciones, muchos hashes y así conseguir tu recompensa. Y pues lo que nos importa, ¿es rentable minar Bitcoin? Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta a la hora de minar, no simplemente es ejecutar y listo. Hay muchas cosas que hay que analizar, hay una fórmula. Primera es el precio de la electricidad, cuánto cuesta el kilowatt en tu país. El precio de los componentes. En China hay granjas extremadamente grandes que están minando Bitcoin, pero utilizando mucho dinero para hacer eso. Entonces es caro ahorita minar Bitcoin porque necesita mucho poder de procesamiento. También como mientras vas eliminando, va aumentando la complejidad del algoritmo que minas del hash, entonces va alentándose la velocidad con la que vas ganando Bitcoins. Entonces también debes de calcular en cuánto tiempo ese equipo ya no te va a servir porque va a ir muy lento y vas a gastar más luz de lo que ganas. También el hash rate es como la velocidad a la que mina la blockchain. Usualmente un buen hash rate está arriba de 50, 100 y un promedio de una computadora ordinaria yo creo que tendría 5 hash rate. Es como que la velocidad en la que lo está consiguiendo. Y bueno, el valor monetario que le ves, claro. ¿Cuánto crees que valga a futuro? Porque puede que ahorita vayas muy lento, pero si el Bitcoin sube 10 veces más, pues obviamente va a ser muy rentable. Entonces también debes de analizar todo eso. Hay muchos calculadores en línea donde puedes tú poner tus características de que pues mi equipo mina tal hash, el watt de mi ciudad cuesta tanto, la dificultad del bloque está en tanto, y ahí te dice cuánto vas a sacar en determinado tiempo, y así saber pues si va a ser rentable o no. Y también no solamente se puede minar Bitcoin, se puede minar Ethereum, Zcash, Monero. Y al minar Ethereum, con Ethereum cambia un poco porque minas con la GPU, con tarjetas gráficas. Alguien descubrió que era muy fácil con las tarjetas gráficas y lo hizo bien. Pero también aquí, para que, por ejemplo, para tu minar un Ethereum, te vas a tardar mucho. Entonces también existen las pools, que es como un equipo de mineros que por ejemplo, el equipo se conforma de 10 y toda esa pool le dan directo a un bloque para que más rápido puedan conseguir el bloque, minarlo y se reparten ahora sí que las recompensas entre los 10. Y hay muchas pools en las que te puedes unir y nada más configuras tu ejecutarlo, lo ejecutas y aquí ya está minando. Tu tarjeta gráfica te dice de que es una Radeon RX, a tantos hashes va minando, puedes poner varias tarjetas gráficas funcionando en serie para conseguir más hash rate y más dinero. También puedes minar Zcash con GPU. El proceso es lo mismo, configuras, ejecutas en una pool para poder conseguir dinero. Los resultados los puedes ver en una interfaz. Ahí mismo en la empresa en la que te unes a una pool, también tienes un apartado donde puedes ver de que, pues he acumulado tantos Zcash, lo que me van a pagar, cuántos mineros tienes o computadoras de procesamiento tienes funcionando, y que pues aquí puedes ver tus resultados, simplemente lo que te van a pagar. ¿Ahí tiene una pregunta? De las primeras láminas que nos presentaste de
yo te quiero hacer una transferencia de Bitcoin. Los mineros, ¿cómo reciben esa petición o esa...? Sí, los mineros vienen siendo la blockchain. Ellos descargan su propia blockchain y ponen su poder de procesamiento. Así yo, al enviar la Bitcoin, no es como yo que se lo envío al Banco de México y el Banco de México se lo envía al destinatario. Acá no, yo le envío mi Bitcoin a blockchain y como los mineros tienen su blockchain propia, ellos con su poder de procesamiento validan de que todos tengan lo mismo en su libro contable o blockchain. Y una vez que todos dicen, ok, la transacción no es corrupta, ya te llega tu Bitcoin. ¿Cómo te aseguras de que están sincronizados esos blockchains? O sea, de eso funciona blockchain. Si alguien llega a manipular su propia blockchain, al darse cuenta, por ejemplo, envías una transacción y si alguien no tiene lo mismo que todos, es como que, ok, tú estás mal, tu libro está manipulado porque la mayoría pues tenemos lo correcto. Entonces ya es como que se niega esa transacción. Hay un consenso, pero basado ¿qué en las tanto es? firmas criptográficas. Si alguien modifica una de las transacciones en alguno de los bloques anteriores, la firma va a ser diferente a todo el resto de blockchain que tienen todos los demás. Eso es pura comparación. Así es, hacen una comparación instantáneamente de que, ok, tu bloque que me estás enviando, tu transacción, indica que quieres, no sé, mandar 50 bitcoins, ¿no? Pero en todas la copia de la blockchain que tienen todos los demás, indica que tenía nada más uno. Entonces, quieres enviar una transferencia que no puedes tú realizar. No se puede realizar. Ajá. Me imagino que es instantáneo. Y es instantáneo. Sí. Por eso es el poder de procesamiento, ¿no? Porque estamos hablando de que, vamos a suponer que la red es una red, vamos a suponer que esta red de blockchain es una red de 100 nodos. Estás hablando de que esta transacción, ya fue comparada por los 99 nodos, ¿no? Pero si lo estás comparando, prácticamente todos tienen lo mismo, digamos, el mismo, decías, como libro, ¿no? El libro Sí. mayor, pero al final es el mismo, ¿no? Entonces tienes que analizar o hacer, digamos, un wrapping de esa información. Y si son 100 nodos, por decir un número, ya para que puedas devolver la transacción súper rápido, necesitas velocidad, ¿no? Para eso. Por eso me imagino que requieren mucho poder de procesamiento, ¿no? El poder de procesamiento es el que hace que sea monetariamente inválido o no costeable el intentar hacer modificaciones en la red. Por ejemplo, y a ver si lo explico bien. Una computadora de qué nivel, por ejemplo, es una computadora rápida para blockchain? Para minar, mira, la cosa de la minería cuando es proof of work es que va aumentando constantemente la dificultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el blockchain de Bitcoin ahorita ya tiene un poder de procesamiento de más de 2 petabytes. O sea, es más rápida que todas las supercomputadoras del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el poder de procesamiento de todos los que están alrededor del mundo validando la red, ¿sí? Así es, en la competencia, sí. Por eso, pero esa competencia es para la minería, porque tú puedes ser un nodo y tú puedes verificar las transacciones, tú puedes validarlas, entonces pueden usar la lab para formar parte de la comunidad global de Bitcoin, pero sin estar interesados en vivir. Por ejemplo, yo monté un nodo de Bitcoin con una computadora de 2 núcleos y 8 de RAM, pero yo no estoy minando. Yo soy parte de la red porque yo verifico, yo valido, yo descargo la blockchain, me mide como 240 megas, casi 250. Entonces yo ya formo parte de la comunidad. Yo puedo usar ese nodo para verificar los pagos o los mismos envíos que puedo hacer. Puedo instalar aquí una wallet. No necesariamente tengo que participar en la minería. Ya, si quiero participar en la minería, bueno, ahí tengo que ver si es económicamente factible o no. Y ya dependería de la tecnología que utiliza el blockchain que vas a estar utilizando. Como Bitcoin lo puedes montar en una Raspberry Pi, ¿sí? Y con eso ya estás trabajando, como dice Constantino, en la red sin ser un minero, nada más validando básicamente la red. Pero por ejemplo hay otras redes como las basadas en Steemit, que es una red diferente, una implementación diferente de blockchain, donde si ocupas por ejemplo 2 núcleos, disco
rígido y otras cosas mucho más específicas y mucho más poderosas. ¿Por qué? Porque tiene mayor lectura, escritura de disco, porque la blockchain incrementa su tamaño mucho más rápido, las transacciones se tienen que validar cada 3 segundos en vez de 10 comparado con Bitcoin, etcétera, ¿no? Ya dependería, igual como mencioné en otras respuestas, del tipo de blockchain que quieras implementar, es el requerimiento en hardware y demás. Estaba viendo el folletito que tienen aquí, ¿no? Ajá. En alguna parte vi los que participan, ¿verdad? Estos que están Las tiendas. Las tiendas. Digo, en concepto, una tienda, por ejemplo, por decir algo, TAG, que vende boletos, ¿verdad? De avión. Sí. ¿Sí? Ellos ponen un nodo y con eso están transaccionando. La mayoría de las tiendas o negocios que aceptan criptomonedas de cualquier tipo, lo que utilizan es un procesador de pagos. Como si fuera PayPal, pero son procesadores de pagos de criptomonedas. Y ese procesador de pagos lo que hace es indicarles el precio al momento en determinado mercado y hacer el cambio monetario a la moneda nacional de ese local. La paridad que tiene. La paridad, y ya el negocio decide si quiere recibir el pago directamente en criptomoneda o dividido un porcentaje en criptomoneda y moneda local, etc. Entonces el medio de pago es una interfase con el blockchain. Sí. Sí, lo consume una API como un web service. Lo consumes, pero lo que se recomienda es que también puedan entrar su propio nodo, porque cuando tú haces una transacción de Bitcoin y consumes una API, pues igual tienes que confiar en esa API. Entonces, si tú tienes tu propio nodo, entonces ya te ahorras una validación. Sí, ya existen algunos procesadores que son descentralizados para que tú puedas poner tu nodo, poner tu procesador de pagos y demás sin depender de un tercero, ¿no? Entonces eso va avanzando. Ahorita mencionaste el Raspberry, lo he visto mucho en internet. Ajá. Raspberry está más cercano a este tema de blockchain. ¿Es algo? No, la Raspberry es simplemente una microcomputadora para experimentación, es una ARM, tiene procesador de un GHz con 1 GB de memoria, no sé, de ese tamaño. Sí, es un aparatito, sí. Entonces, es lo más básico que puedes utilizar, normalmente es una SD y ahí almacenan los datos. Tengo una pregunta, muy en particular por digamos que por la experiencia que traes en Security Research. Blockchain, o en este caso puntualmente blockchain, ¿cómo tú darías un ejemplo, por ejemplo, que se pueda aplicar a ciberseguridad? Porque hace rato mencionabas también una parte, ese es un tema muy importante que se llamaba ransomware, que a muchas empresas pero bueno, estos dos temas del cobro, ¿no? Pero ¿cómo blockchain se puede, como aplicación, digamos, beneficiar en ciberseguridad? Para proteger. Pues eso más que nada le da seguridad en las transacciones. También puede haber seguridad si montas tu blockchain privada y pues por ahí puedes hacer mucho tipo de cosas como están apps que son aplicaciones descentralizadas. Están también viendo si es factible lo de los votos, el voto del país que sea por medio de blockchain, y pues la seguridad, que sí da buena seguridad porque manda todo encriptado. Todo está encriptado. Sí, hay diferentes implementaciones que se están viendo en cuanto a ciberseguridad como tal. O sea, por ejemplo, tienes desde tokens de acceso a edificios, ¿sí? Que se vayan dentro de una red descentralizada, que sea protegida criptográficamente. Puedes también hacer validaciones, por ejemplo, las firmas de los antivirus, en vez de que sea una base centralizada que podría ser modificada y que después se distribuya a todos, que puede hacer dentro de un blockchain. De hecho, hay analizadores de ransomware que están analizando el blockchain para verificar, por ejemplo, transacciones y de esas transacciones verificar si se está corriendo un ransomware dentro del blockchain, por ejemplo, de Bitcoin. Ha habido ocasiones en que se mete un ransomware dentro de las transacciones, se intenta meter el código, y el antivirus lo que hace es analizar el blockchain y ver si encuentra una firma que concuerde, ¿no? Y empieza también a actualizar sus bases de datos y otras cosas.
La parte de ciberseguridad sí se está viendo varias cosas, pero también es uno de los mercados que menos se están ahorita viendo. ¿Por qué? Porque se están enfocando primeramente en la parte económica, Sí. y después en la parte de para enterprise. Así es. Porque justo hace un par de días lanzaba un comunicado, y salió un comunicado de Amazon, ¿no? Que tuvo ataque por ransomware. Y Amazon al final decía que es porque fue la invasión a sus DNS, ¿no? Sí, de hecho hay algunas implementaciones de DNS como lo que se llamaba Green Turtle, que están basadas en blockchain, donde es un DNS descentralizado, que es pues bueno, para que no haya esos cambios de Pues ahí podría ser un buen sí. uso, ¿no? Una buena Así es. protección, ¿no? En esa parte, ¿no? En ese manejo de esos sistemas o de esos segmentos, ¿no? Sí. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Todos. Por mi parte sería todo. Allá. No sé nada, o sea, porque para ver, aprender un poco. O sea, la red blockchain, para que tú la puedas tener, y para que tú puedas, en vez de estar minando y tú puedas estar solamente verificando, se baja, se crea, como es que ahí no entendí, me revolví un poco. Se descargas un cliente como si fuera, no sé, una aplicación de torrent. De hecho, muchas de las clientes de criptomonedas se basan un poco en la tecnología de torrent para poder hacer la distribución de blockchain. Entonces tú bajas el cliente, lo instalas y automáticamente hace la configuración y estás participando porque empiezas a guardar una copia del blockchain y estar verificando que nadie esté intentando hacer ahí cosas chuecas. Yo me metí a la página de Torrent y ahí mismo podría ver qué onda o es como... O sea, no, Torrent es un ejemplo, pero te meterías, por ejemplo, a la página de Bitcoin, bitcoin.org, o a la página de Ethereum, la página de la moneda que tú quieras validar en ese sentido, descargas el cliente y ya estás participando. Blockchain es son los datos que mostraste, o como el árbol de archivos. Sí, ese es. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias por su tiempo, lo del compañero Constantino. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Constantino Mora. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre DLTs y blockchain. Tal vez DLT sea un término que a la mayoría le puede causar confusión cuando hablamos de plataformas para negocios. Y pues bueno, les platico un poco de mi background. Yo soy ingeniero en software, actualmente trabajo en Accenture, estoy como Senior Analyst especializado en blockchain y he tenido pues, la experiencia de implementar tanto soluciones con Open Blockchains como ledgers privados. Les comento que tengo estas 3 certificaciones con el objetivo de poder demostrar más confianza a los clientes y que no únicamente me crean de que sí sé el tema. Pero bueno, ya por lo menos presenté un examen y lo pasé, y ya llego con el cliente para presumirle esas credenciales. Más adelante les voy a platicar sobre de qué se tratan en caso de que ustedes también estén interesados. La primera es de Bitcoin Professional, la segunda es de Blockchain Developer por Blockchain Council y Corda Certified Developer por R3. ¿Quién ya está familiarizado con DLTs? Nadie. Y con blockchain, o sea, por lo menos cómo funciona la estructura. Ok, bueno, porque eres developer, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues el propósito de esta charla es mostrarles esas diferencias. Vamos a hablar sobre cuál es la estructura de datos de blockchain, las diferentes topologías para poder imaginar ese concepto, la estructura de datos, Hyperledger. ¿Quién ya ha escuchado Hyperledger? Ok, como un tercio. ¿Corda? Nada más uno. Ok. Bueno, los diferentes tipos de soluciones que podamos implementar con las empresas, cómo está evolucionando esta tecnología en el mercado, quiénes son los jugadores actuales en el mercado que están liderando el desarrollo y su implementación, y por último el material de entrenamiento para que ustedes puedan
mantenerse en ese aprendizaje continuo. Bien, bueno, ¿qué es blockchain? Deriva del término de cadena de bloques, de su inicio con Satoshi Nakamoto en el white paper de Bitcoin. Es prácticamente una base de datos descentralizada y distribuida. Es el libro contable de todas las transacciones, agrupa esas transacciones de forma de bloques. Pero el bloque no es más que una estructura de datos conceptual, y estos a su vez están enlazados unos a otros. Los bloques son añadidos de forma lineal y cronológica y está construida a partir de un consenso. Estas son las características clave para definir qué es blockchain. Bien, cuando hablamos de las topologías, esta es una topología centralizada, esta es otra descentralizada. En la centralizada pueden ver que todos los nodos convergen en un punto. Es decir, si tenemos nosotros una base de datos privada que da el servicio a determinadas personas o terceros, nosotros somos los responsables de proveer esa seguridad hacia todos nuestros clientes. En una topología descentralizada, las transacciones, la infraestructura no depende de un solo nodo. Entonces, aquí pues ya no tenemos un solo punto de fallo. Ahora, para poder imaginar cómo funciona todo este flujo, este procesamiento, vamos a verlo desde el punto de vista de un usuario para ver cómo fluye esa transacción. Tenemos un usuario que va a interactuar por medio de una aplicación con un nodo de la red. Entonces, esa transacción llega a uno de los nodos que a su vez está comunicado con todos los demás. Bien podría ser un grafo completamente conectado o no. Una vez que esa transacción llega a las computadoras que son encargadas de mantener la red, cada una de ellas se va a tomar su tiempo para ejecutar algo. ¿Y ese algo qué es? Los smart contracts. El smart contract lo podemos imaginar como un store procedure. Si pensamos como en blockchain, como esa caja negra, como una base de datos, porque está almacenando información, a final de cuentas, ya otra cosa son los protocolos que conlleva. Ese smart contract lo podemos pensar como un store procedure o como un script persistente que todos van a ser los encargados de procesarlo, de ejecutarlo. Y al final van a ejecutar su veredicto. Si todos los nodos lo aceptan, entonces van a demostrar eso, van a comunicarlo hacia todos los redes y a final de cuentas, ¿dónde se almacenan todas esas transacciones? En los discos duros de cada una de las computadoras. Ahora vamos a crear un nuevo bloque que es el que va a almacenar las transacciones. Ese bloque va a ser identificado, va a tener un ID y ese ID es un hash. Una vez que una de esas computadoras ya es la que creó el bloque, tiene que comunicar esa agrupación a todas las demás para que lo validen. Ya una vez que todas las demás tienen una copia, vuelven a hacer la verificación y validación de los datos y dan su veredicto. ¿Qué pasa si una de ellas se niega o está actuando mal? No pasa nada, porque tenemos un consenso por la mayoría. De igual forma, si esa computadora se cae, no es un solo punto de falla en la red. Ahora, ¿cómo funciona la cadena de bloques? Supongamos que vamos a crear un nuevo bloque. Ese bloque va a estar compuesto de transacciones. Hay diversas formas de crear esa agrupación, principalmente es con Merkle trees, pero ahorita no voy a hablar sobre los Merkle trees. Al final de cuentas, toda esa agrupación está identificada por un hash. ¿Quién ya sabe qué es un hash? Y en un hash es el digestivo de información de algo. Es decir, si tienen un documento, ustedes lo pueden pasar por un algoritmo de hash. En el caso de Bitcoin es el Secure Hash Algorithm 256 y eso a ustedes les da un identificador, que es una cadena de 64 caracteres y lo utilizan para poder identificar información sin que ustedes tengan que compartir esa información. ¿Es el equivalente al UID? ¿Perdón? UID de las facturas, UID, algo así. Es como si fuera el ser digital que te alza. ¿Sí? Bueno, lo pudiéramos interpretar como eso. A final de cuentas es un ID que representa
algo, pero es un digestivo de información en el que no se puede obtener la información original haciéndole un reverso. De hecho, así funciona la firma digital del SAT. Es justamente una llave privada y una llave pública, y Sí. la llave es el conjunto de esa información. Bueno, eso es la criptografía asimétrica, así es como funciona. Pero en este caso únicamente estamos hablando de hash como digestivo. Bien, ahora, ya que tienes ID de las transacciones, ¿qué es lo que pasa? Se fusiona con el ID, con el hash del bloque anterior, y esto les va a dar como resultado un nuevo hash. Y este es el que sirve como el identificador de ese nuevo bloque. Ahora vamos a crear otro nuevo bloque. Tenemos más transacciones ya agrupadas. Estas transacciones las tenemos con un ID que se fusiona con el ID del bloque anterior, da como resultado un nuevo ID y viene siendo el hash identificador de ese nuevo bloque. ¿Qué pasa si nosotros queremos modificar una transacción de un bloque previo? ¿Qué creen que va a pasar? No se va a poder porque Se modifica el hash. Se modifica el hash. ¿Por qué? Porque ese hash de este bloque fue creado en base a esas transacciones en específico. Contenido. Exacto, a ese contenido en específico. Si yo lo modifico por lo más mínimo un punto, el hash va a ser completamente diferente. ya no me lo van a aceptar los demás. Exacto. Y como los demás hashes de los demás bloques fueron creados en base al anterior, por lo tanto son invalidados. Ahora, ¿dónde entra el término de DLT? DLT significa Distributed Ledger Technology, tecnología de libro distribuido. Esto no es algo moderno, esto viene desde los 90s, ya ha habido diversas implementaciones, ya se ha usado el término muchas veces, pero nunca se había llamado tanto, nunca se había hecho tan popular hasta después de las implementaciones de blockchain y después de buscar implementar blockchain de forma privada para las empresas. Ya vimos que blockchain es prácticamente la forma en cómo organiza la información, la estructura de datos. Los protocolos van a implementar diversos algoritmos de consenso, diversos mecanismos, van a tener diferentes lenguajes para crear los smart contracts, pero si nos vamos a la definición de blockchain tal cual, porque cuando surgió Bitcoin no le dio tanta importancia a blockchain. Blockchain fue parte de la tecnología, pero no era todo alrededor de blockchain, era una parte nada más. Entonces, ¿dónde entra DLT? DLT está englobando más cosas que los negocios necesitan. Y blockchain puede ser la estructura de datos que utilicen, pero no es todo para mantener una aplicación descentralizada. Si nos vamos a las definiciones canónicas, entonces los ejemplos de blockchain, ¿cuáles serían? Sería la blockchain de Bitcoin, la blockchain de Ethereum, y en DLTs pues entraría más Hyperledger Fabric o entraría Corda. Bien, los que han escuchado de Hyperledger, ¿qué proyecto en específico han escuchado? No, ninguno, solamente Hyperledger. Ok, la de IBM. IBM ha impulsado mucho Hyperledger Fabric, pero cuando hablamos de Hyperledger, no es únicamente Hyperledger Fabric que impulsó IBM, sino Hyperledger es un proyecto umbrella de la Linux Foundation. Ese proyecto umbrella viene siendo como Apache. Nosotros tenemos varios proyectos dentro de Apache, uno de ellos es Tomcat, el servidor de páginas web. Entonces es lo mismo con Hyperledger. Hyperledger Fabric es solamente uno de los servicios, una de las plataformas que están albergadas en esta estructura organizacional de la Linux Foundation, pero hay más. Está Burroughs, está Indy, Iroha, Sawtooth, y Sawtooth lo ha estado impulsando mucho Intel, y también han desarrollado diversas otras herramientas para poder facilitarle la vida a los developers, para poder desarrollar más rápido, para poder crear soluciones con DevOps de forma más eficiente, y no todos tengan que ser core developers para poder desarrollar y dar valor al negocio. Bien, actualmente también hay un debate sobre
si las DLTs son blockchain, si es correcto llamarle blockchain o no. Entonces yo les hago esta pregunta, si realmente Hyperledger Fabric es una blockchain. Para que la puedan contestar, yo los invito a que lean la documentación, pero yo les voy a platicar más o menos cómo funciona la arquitectura. Aquí lo que nosotros estamos apreciando es una arquitectura de red simple, donde tenemos a 3 peers. Estos nodos, estos peers, están comunicándose entre sí por medio de canales. Esos canales son los que permiten la comunicación privada entre los diferentes nodos que componen la red. Entonces aquí tenemos el C1, que es el canal 1, el canal 2. Estos están conectados a peers en específico. Cada uno de ellos puede tener un smart contract instalado o un chain code, como se llama aquí. Y tenemos un orderer. Este orderer es el encargado de poder agrupar las transacciones por medio de algún servicio. Por ejemplo, Kafka, que está escuchando todos los eventos y organiza la información, hace la estructura de la blockchain y lo almacena en los ledgers de cada uno. Entonces, como pueden ver aquí, estos S son los smart contracts, los L son los ledgers, y cómo diferencian la información que están compartiendo entre los diferentes participantes es porque, por ejemplo, el peer 2 tiene 2 ledgers, uno para el canal 1 y el otro para los demás. Ambos están gobernados de forma descentralizada, porque a pesar de que tenemos una entidad que está gobernando la configuración del orderer, tenemos otros 2 configuradores compuestos de las organizaciones de estos peers. Entonces podemos aquí tener múltiples peers que conformen una mini blockchain con sus propias ledgers, pero ellos estarían gobernando las versiones de los smart contracts aquí instalados y también cómo interactúan con otros nodos por medio de canales. Esta viene siendo una arquitectura simple de cómo utilizar Hyperledger Fabric, reutilizando los mismos conceptos de las blockchains públicas, pero pensado y adaptado específicamente para las empresas. Ahora hablemos de Corda. Corda fue desarrollado por R3 y R3 es una startup que se ha enfocado específicamente en el sector financiero. Actualmente ya han desarrollado el consorcio de bancos más grandes del mundo, estos que pueden apreciar aquí. Entre ellos son también parte del proyecto de Hyperledger, fueron uno de los Gold Partners, al igual que Accenture, y aquí en el consorcio pueden ver que tenemos bancos ya conocidos, HSBC, Scotiabank, JP Morgan, BBVA, Banco de América, MetLife, entre otros. Y también otro de los consorcios creados es por Digital Assets, donde ellos también son partners y desarrollan soluciones en conjunto. Y también ellos tienen personal técnico con suficiente talento para esta plataforma. Aquí tenemos al que es el líder de la plataforma, se llama Mike Kerr. ¿Alguien había escuchado hablar de él? Bueno, él fue uno de los primeros Bitcoin developers del mundo. Y también, bueno, desarrolló una de las librerías más utilizadas, que es Bitcoin J. Ya tiene mucha experiencia en Bitcoin, entonces fue un aliado estratégico cuando fundaron R3 para poder construir una plataforma que no fuera específicamente blockchain-like, sino que resolviera problemas específicos del sector financiero. Por eso es que cada una de las plataformas tiene un paradigma. Si ustedes se denominan blockchain developers por saber Solidity con Ethereum, no es suficiente al momento de entrar a un mercado laboral y venderse como blockchain developers, porque les van a pedir saber de múltiples plataformas y cada plataforma tiene su propio paradigma. Entonces, en mi caso, cuando yo aprendí primero de Bitcoin y después aprendí de Ethereum, cuando entré a aprender sobre Sawtooth y después de Fabric y después de Corda, me costaba mucho trabajo analizar cómo funcionaban, poder conceptualizar cómo creaban la información, cómo la distribuían, porque yo traía el mindset de las open blockchains.
Entonces, cuando llego aquí y tengo que ver otros algoritmos de consenso, tengo que repensar la estructura, porque mi definición de blockchain ya estaba establecida en base a lo que yo sabía de Bitcoin y de Ethereum. Pero ya cuando tenemos que implementar una solución con un cliente, blockchain es transparente. Tenemos que enfocarnos en el caso de uso, cuáles son las principales necesidades del sector, las principales necesidades del cliente, después elegir cuál es la tecnología adecuada, y al final ya vemos si necesita blockchain o no, y de todas las plataformas existentes nosotros vamos a estar conscientes si es más una open blockchain o si es una DLT, pero ya viene a conciencia sobre cómo funciona el protocolo, cómo funcionan los algoritmos de consenso, la distribución de información, la diferencia entre las diferentes plataformas y cuál es la mejor herramienta para resolver un problema específico del sector. Y en el caso de R3 Corda, son los que más han destacado en el sector financiero, porque la plataforma fue creada específicamente para resolver ese tipo de problemas. ¿Cómo funciona esta estructura? Bueno, así como pueden ver un histórico de transacciones en las open blockchains, aquí también ven ese histórico de las transacciones, solo que cambiaron los términos, también cambió el paradigma en la forma como se visualiza la transacción, y prácticamente ellos llaman un vault, un baúl de transacciones. Tienen diferentes estados y únicamente se enfocan en el último estado, pero a su vez guardan una cadena que es todo el histórico de las transacciones previas. Se utilizan mucho los diagramas de Venn para poder hacer esa relación entre los diferentes participantes. Así como vimos en Hyperledger, existen los canales de comunicación. Bueno, aquí también tenemos esos canales, solo que no se le llaman canales, sino que se le llaman los conjuntos. Forman el conjunto son los que van a compartir la información, así como lo vemos aquí, y a su vez crean un grafo donde todos están interconectados, o específicos nodos pudieran conectarse entre sí para poder dialogar entre ellos. Esto que ven aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero es el nodo de notario. El nodo de notario es prácticamente un clúster que puede ser compuesto de más participantes, y ellos son los que corren el consenso y los que se encargan de verificar lo que se va a escribir. Entonces, si lo asimilamos un poco a cómo funcionan las open blockchains, ellos serían como los mineros, solamente que no están minando, pero son los encargados de estar escribiendo aquello que sea verdadero para la red. Y los demás no tienen por qué estar haciendo ese procesamiento, pueden ser únicamente participantes, pueden ser clientes, consumidores de las aplicaciones. ¿Qué tipo de soluciones podemos tener? Podemos tener de entrada las públicas, donde todas las transacciones son públicas, todo el mundo se puede unir, no tienen que pedir permiso, todo es completamente descentralizado, pero pueden hacer una variante donde pueden poner algunos permisos, y esto, si lo controla una misma empresa, sería una solución privada, pero si son múltiples empresas, entonces es una solución híbrida. ¿Cómo está evolucionando la tecnología? Bueno, como todos saben, todo inició con Bitcoin, con Satoshi Nakamoto en el 2009. Después, a lo largo de estos años, hasta el 2014, los principales casos de uso fue para las remesas, que es el envío de dinero internacional, los pagos y la transferencia de valor. A esto es a lo que se le denominó blockchain 1.0. Después tenemos la blockchain 2.0, que dio la introducción al desarrollo, el desarrollo de los smart contracts, de tal forma que pudiéramos usar esa programación para representar otro tipo de entidades, no únicamente un token, sino acciones, bonos, futuros, préstamos, hipotecas, títulos u otro tipo de contratos. Como pueden apreciar, nosotros nos encontramos en esta parte donde las principales implementaciones de negocio que se están llevando a cabo es para el mercado de capitales. También se están haciendo prototipos de supply chain, gobierno digital, etcétera, pero esto es algo que se le denomina blockchain 3.0, que va más allá del sector financiero. Realmente no hubo mucha evolución en la tecnología de 2.0 y 3.0, sino que se diferencian por los casos de uso.
Exacto. Lo que va enfocado a finanzas, blockchain 2.0, más allá del sector financiero, blockchain 3.0. ¿Quiénes son los principales players del mercado que están liderando todo este desarrollo en su implementación real con empresas? Y como pueden apreciar, los líderes, IBM y Accenture. IBM ha destacado un poco más que Accenture en la parte del impacto del mercado. Sin embargo, en cuestión de visión y capacidad, Accenture lleva allí un poquito la delantera. Entonces, estos son los dos principales players actuales. Y también hay otros líderes como Infosys, Wipro, entre otros. En cuestión de certificaciones, para que ustedes lo puedan tomar como Continuous Learning, tenemos la de Certified Bitcoin Professional. Esto es del Cryptocurrency Certification Consortium, donde Andreas Antonopoulos es parte de board members. ¿Y alguien ha escuchado a Andreas Antonopoulos? ¿Sí? Es un rockstar, entonces él es de este consorcio. Después tenemos Blockchain Council con Toshendra Sharma, que también fue uno de los emprendedores en India que más ha destacado con el desarrollo de dApps. Y aquí la que yo les recomiendo más es la de Blockchain Developer, porque trae un walkthrough de cómo hagan un smart contract, les da teoría básica de Bitcoin, de Ethereum, un breve resumen de Hyperledger y les da algo práctico. Si bien el tomar estas certificaciones no los va a hacer ningún experto, pero por lo menos tienen información ya condensada, ya conglomerada, que se puede utilizar como guía en caso de que no sepan por dónde iniciar a estudiar o aprender. La certificación oficial de R3 de Corda y una nueva que salió hace poco, que es de la Blockchain Training Alliance, y tienen una técnica que me pareció muy buena al momento de pensar en soluciones, de no enfrascarnos únicamente a una sola plataforma de blockchain, sino ver en resumen todas las plataformas que existen y poder ayudar al usuario a discernir cuál es ese caso de uso que más va a impactar a su negocio y cuál es el valor agregado que esta tecnología le va a ofrecer. Y también el día de hoy se inició el registro para esta certificación de Ethereum de forma gratuita. Únicamente ofrecen, creo que si mal no me equivoco, 500 vacantes. Hoy se inició el registro hasta el 28 de febrero. Obviamente no va a ser gratis para todos, tienen que presentar un examen, algunas preguntas de teoría, les ponen una práctica allí de escribir código, porque es necesario que sean developers, y ya para el 1 de marzo seleccionan a nivel global quiénes son los ganadores de la beca y les dan el coaching hasta junio para que se puedan certificar como Ethereum Developers. Y les dejo el QR si gustan buscar más información después, y esto es por B9 Lab, que también han sido proveedores de información y grandes entusiastas de esta tecnología. Bueno, les recomiendo que los investiguen. Después, en libros, ¿qué tenemos? El primero que recomiendo es el de Blockchain Blueprint for a New Economy de Melanie Swan. Este libro es muy fácil de leer porque no es técnico. Les habla sobre los casos de uso a grandes rasgos, les da un panorama de cómo es blockchain y cómo se implementa, pero hasta el 2015, porque fue el año en el que salió este libro. La tecnología ha estado evolucionando muy rápido, entonces es probable que algunas cosas tengan que actualizarse, pero es muy bueno para iniciar, y sobre todo si no tienen un background técnico. Ya si quieren algo más técnico, el siguiente que les recomiendo es Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos, al igual que Mastering Ethereum. Estos dos libros, si son muy técnicos, les va a guiar a comprender cómo funciona la tecnología, que puedan experimentar con ella, pero es algo más denso. Principalmente se lo recomiendo a developers. Si ustedes no son developers, no se quieren enfocar tanto a la parte técnica, están estos dos libros de negocio, el de The Business Blockchain de William y el de Blockchain Revolution de Don Tapscott y Alex Tapscott. Son igual muy fáciles de leer, cuentan anécdotas, cuentan historias, están enfocados a los casos de uso, hablan un poco de la historia. Entonces se los dejo como referencia, pero si quieren seguir investigando.
Y pues bueno, ya finalizando, para que nos conozcan y estén más pendientes sobre todos los eventos en los que participamos, vamos a estar presentes en Talentland en abril. Organizamos el Bitcoin Day el año pasado. ¿Quién asistió al Bitcoin Day? Ah, excelente. Bueno, pues ahí a los que no asistieron, pues estén al pendiente porque tenemos muy buenas relaciones con comunidades internacionales y en el caso de Bitcoin Day, no me dejarán mentir, trajimos a buenas personalidades que han estado trabajando con RSK, que han estado trabajando con Consensus, que son también grandes rockstars de todo este ecosistema. También nos presentamos en diversas universidades, al igual que Campus Party cuando existía. Esperemos que no muera, porque fue un aliado importante, y al igual diversos meetups. Por último, preguntas y respuestas. Ahorita de los últimos libros que... Ok, ya, me da curiosidad, dices que ya has implementado soluciones de blockchain, a lo mejor sin decir clientes, nada más o menos qué casos de uso te ha tocado implementar de Hyperledger o DLT. Bueno, actualmente en el último año y medio he trabajado en 3 proyectos. El primer proyecto fue con SoFood y fue para llevar el tracking de alimentos. Allí nos enfocamos en poder crear un consorcio de diferentes miembros. Los miembros eran las granjas, los distribuidores y los retailers, de tal forma que entre ellos pudieran crear ese consenso de la validación y la verificación de la información, llevar el tracking de los productos, dar mayor visibilidad a los stakeholders por dónde van los envíos, y esos a su vez con el valor agregado de reducir también el papeleo. Cuando nosotros hemos trabajado en proyectos de blockchain, también conlleva una parte de transformación digital, que ya no tiene nada que ver con blockchain, pero tenemos que ayudar al cliente a hacer primero una buena transformación digital antes de llegar a algo más avanzado que es blockchain. Entonces, en nuestro caso, fue primero reducir el papeleo, reducir las réplicas de información, crear ese consorcio, educar a los clientes sobre cómo funciona la tecnología y dar esa visibilidad de las transacciones. Pero también, pues, ¿qué conlleva? Como aún no se desarrolla una alta transformación digital, también no tenemos mucho data veracity, porque bien las transacciones pudieran estar en un ledger inmutable, pero si alguien se equivoca al introducir la información desde el inicio, ya quedó registrada. Entonces ese es el enfoque hacia dónde va el desarrollo del mercado, pero como vimos en la tendencia, todavía nos falta para poder llegar a blockchain 3.0, pero fue el primer proyecto en el que empecé a trabajar. El segundo proyecto fue de Capital Markets, donde con Corda nosotros desarrollamos una solución para el Collateral Management. Collateral Management significa administración de colaterales, de garantías. Entonces, una garantía puede ser, por ejemplo, un voucher, una factura que ustedes pueden recibir como una garantía de que el cliente te va a pagar si le pides un crédito. Entonces, de igual forma, si vamos con un banco y queremos solicitar un crédito, pero no tenemos más propiedades, digamos que el banco me acepta una factura de que un proveedor me va a pagar, pero el proveedor no me ha pagado. Entonces, yo puedo utilizar esa factura como una garantía para demostrarle al banco que mi proveedor sí me va a pagar y con ese dinero yo le puedo pagar el crédito. Otro tipo de garantías pudiera ser como cuando haces una hipoteca. Tú puedes ir al banco a solicitar un crédito y utilizas tu casa. Entonces tu casa sirve como un colateral, sirve como una garantía. ¿Cómo haces esa administración de garantías que te asegura que esa persona que te ofrece la casa no se va con otro banco y le ofrece la misma casa? Entonces allí haces esa administración de garantías donde tú puedas discernir si un cliente está haciendo ese doble gasto, por así llamarlo, de estar ofreciendo la misma garantía a diferentes participantes. De igual forma que puedas hacer trading con esas garantías. Si hablamos de ese colateral, de esa garantía como un token, después tú ya ofreciste el crédito, pero luego puedes hacer el trading de ofrecerle ese colateral a alguien más, vendérselo y que después se encargue de cobrarle a la persona que pidió ese crédito. Bien.
Y bueno, he trabajado en otros más, pero ese es el panorama principal sobre capital markets y sobre supply chain. Era sobre los dos libros que mencionabas. Ok. Digo, nada más con eso te da una buena guía sobre cómo. A mí me gustaría aprender a implementar este tipo de proyectos, aunque yo no haga la. Sí, el primero que recomiendo es el de Melanie Swan, Blockchain Blueprint for a New Economy. Déjame lo vuelvo a poner aquí. Es este. El negro. Este rojo. Ah, ya lo he visto. Sí, ese es el que recomiendo de entrada porque es muy fácil de leer, está bien cortito, es de a lo máximo 200 páginas y no es técnico, les da el panorama de todo lo que se puede hacer, les abre la mente y ya después ustedes deciden a cuál otro se van, si a los de negocios o a los técnicos o a todos en paralelo. Bien, ¿otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanta aceptación ha habido en cuanto a developers en México, específicamente hablando de México, en el tema blockchain? Mira, aquí la práctica está en desarrollo. Realmente no hay muchos blockchain developers aquí en México. Si acaso somos menos de 10 y eso se los digo porque ya hemos interactuado con múltiples comunidades en todo el país, tanto en Cancún, Ciudad de México, Guadalajara y aquí en Monterrey. Entre todos los eventos de tecnología a los que asistimos, sabemos que son muy pocos, menos de 10 hasta el año pasado, tal vez ya haya aumentado el número, pero si ha aumentado, ¿cuánto tendrán de experiencia? ¿6 meses? A lo mucho 1 año, pero está en desarrollo. Sí se viene fuerte este desarrollo, pero les platico yo en el caso particular de Accenture, ¿por qué batallamos mucho en encontrar ese perfil? Porque es cross capability. Prácticamente estás pidiendo que un desarrollador sepa de múltiples plataformas, sepa de arquitectura de software, sepa de DevOps, sepa múltiples lenguajes, no únicamente es soy Solidity Developer, no. Si tú te vendes con Blockchain Developer, el cliente te va a tomar de que sabes blockchain. Entonces, oye, quiero Corda, ocupas Java, ocupas Kotlin. Oye, quiero algo con Ethereum, ocupas Solidity. Oye, que quiero algo de Bitcoin, ocupas saberle a RSK. Ocupas, ¿qué quieres? Algo de Hyperledger. Ok, pero ¿cuál Hyperledger? Hyperledger Fabric. Ok, ¿es Node.js o es Go o entre otros? Ocupas algo de Sawtooth. Ok, puede ser con Python, o puede ser con Node.js, etc. Entonces ya estamos hablando de un full stack developer que sepa bien de blockchain, diferentes arquitecturas de tecnología, y de entrada ya batallamos para encontrar developers que estén enfocados y especializados en algo. Pero es muy prometedor. También sabemos cómo están los salarios de blockchain developers globales, donde superan fácilmente los 200,000 euros anuales, y es por lo mismo, porque el talento es muy escaso. Quienes más se han apalancado de esos rockstars developers son las startups, pero aquí en México pues está en desarrollo. De hecho, que nosotros como evangelistas de la tecnología, primero hablamos de las criptomonedas porque yo considero que son la base, primero de entender. Me ha tocado interactuar con muchos developers que se quieren ir directo a desarrollar soluciones con blockchain, pero no entienden cómo funciona Bitcoin. Entonces, al momento de estar haciendo el design thinking, al momento de estar haciendo los diagramas de arquitectura de software, no alcanzan a comprender realmente todo lo que conlleva la tecnología. ¿Por qué? Porque lo más básico de cómo funciona Bitcoin todavía no lo entienden. Todavía no entienden de los algoritmos de consenso, todavía no entienden la importancia de la minería, etc. Y si no entienden la base, después los desarrollos que se hagan con implementación real, en un futuro van a tener muchos problemas. Así como nosotros vimos ese hype en el 2017 de las criptomonedas y que después se desplomó el hype a lo largo del 2018, es lo mismo que vamos a ver con blockchain. ¿Cuándo empezaron a escuchar blockchain? 2018. Bueno, en el 2017, pero el boom de blockchain fue en el 2018. Empezaron a salir blockchain developers por todos lados que ni siquiera habíamos escuchado antes, que ya se denominaban expertos, y así como vimos ese hype de blockchain a lo largo del 2018, próximamente vamos a ver ese dump. ¿Por qué? Porque muchas de las soluciones de blockchain que están planeando no tienen una buena base para justificar la tecnología.
Y aparte de justificar el caso de uso de implementación, después hay que ver si la arquitectura es estable, es escalable y principalmente que sea económicamente factible. Porque si no es económicamente factible, todo lo técnico puede estar muy bien, pero si no es un negocio, el cliente no lo va a comprar, no le va a invertir a largo plazo. Bien, ¿más preguntas? Sin miedo, ya es de noche, ya nos podemos ir, hay que cenar, ¿verdad? Para hacer todo eso tienes que ser programador o ingeniero, obviamente. Aplicándolo con alguien que haya estudiado licenciatura, se podría hacer una buena combinación, ¿no? Por lo que veo hay muy poca especialidad, entonces imagino que podría ir. Claro, cuando nosotros creamos equipos de desarrollo son equipos multidisciplinarios, no todos son ingenieros en software, desarrolladores, no. Tenemos project managers, tenemos testers, tenemos diseñadores y es necesario que todos al menos tengan el nivel de Conversant. El nivel de Conversant es entender qué es un bloque, entender que ese bloque te almacena transacciones, entender las bases. No necesitas ver el código, no necesitas saber desarrollar para participar en un proyecto de blockchain. Es un proyecto cross-capability y multidisciplinario, perdón. Pero eso de ingeniería y licenciatura ya en el trabajo, eso no se aplica. O sea, es más trabajo en equipo. Sí, es un trabajo en equipo y de hecho los equipos en los que he participado de implementación de blockchain para empresas han sido entre 10 y 15 personas y desarrollamos en un cuarto. Entonces, cuando piensen en desarrollar algo de blockchain, no lo vean así tan simple que tengo un blockchain developer y ya armo mi estado. No, se ocupa un equipo grande y es costoso. Estamos hablando de entre 10 y 15 profesionales para hacer un buen trabajo de forma escalable. Pero bueno, yo les platico este caso de cómo se hace en una gran empresa. Me quedo sorprendido cuando las startups trabajan con 5 y hacen algo realmente disruptivo. Bien, ¿más preguntas? ¿Quieres preguntar algo? Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, les dejo como quieran mis datos de contacto, siéntanse en confianza de pedirnos más material, con mucho gusto. Este tipo de meetups pues los hacemos algo básicos en la medida de lo posible. También sabemos que cada quien tiene diferentes perfiles, pero también vamos a agradecer mucho la retroalimentación que ustedes nos den, ya sea de los temas de más interés, sobre la forma en cómo se dan las ponencias, la forma en cómo se transmite la información, si la información es muy compleja de digerir o no, y de tal manera que podamos ser mejores en próximos eventos. Y pues bueno, si están al pendiente de la página, pues se van a enterar de los próximos eventos. Ahorita ya tenemos confirmada la siguiente participación, que es en Talent Lab. ¿Ya han escuchado de Talent Lab? ¿De qué? Talent Lab. Es un evento de tecnología que se hace en Guadalajara. Sí. Bueno, también para que lo chequen. Ese Bitcoin es el Facebook, ¿verdad? Por la diagonal. Sí, también es el de Twitter, es el mismo ID. Facebook, Twitter, YouTube, también hay canal de YouTube con varios videos. En Twitter es @Bitcoin, me imagino. Ajá, @Bitcoin MTY. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Paso el micrófono a Manuel para dar mensaje de despedida. Gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecer que vinieron el día de hoy. Y como comenta Constantino, que nos den su feedback, que nos digan qué temas les gustaría que empecemos a hablar, también darle seguimiento. Como hasta el momento nos hemos enfocado mucho en la parte muy básica, pero ya tenemos cierto público que nos dice, oye, darle seguimiento a algo un poquito más avanzado, ¿no? Entonces la idea para este año es empezar a hacer esas continuidades, pero necesitamos el feedback de que, quiero ver tal y tal tema, ¿no? Para que nosotros podamos darles el conocimiento que estén buscando, ¿no? Porque, pues bueno, es un tema sumamente vasto, hay mucho de qué hablar y a veces tenemos tantos temas de qué hablar que no sabemos ni de qué decir, pero bueno.
espero que el evento haya sido de su grado. Vamos a tener aquí un pequeño espacio de como 15 minutos, creo, para que hagan networking, para que nos pregunten cualquier cosa. Estamos en las redes sociales, nos pueden mensajear en cualquier momento en la página de Facebook. Nosotros les respondemos cualquier duda que tengan por ahí. Y pues bueno, no sé qué más decir. Sí les recomiendo que vayan a Blockchain Land, en Talent Land, en Guadalajara. Va a ser por los últimos días de abril. ¿Por qué? Porque va a ser toda una semana hablando de estos temas, ¿sí? De diferentes personas que están alrededor de la República, y también se van a traer personas del extranjero. Y pues bueno, vamos a intentar, aparte de lo que hablamos de que realizamos el Bitcoin Day, vamos a intentar volver a hacerlo este año, pero también nosotros estamos actualmente formando parte de lo que es la Alianza Iberoamericana de Blockchain. ¿Qué es la Alianza Iberoamericana? Es una alianza de comunidades de diferentes partes del mundo, que en este momento ya tiene a lo que es España, Colombia, Argentina, no, Venezuela todavía no se une, España y otras más, que estamos colaborando entre diferentes países para traer pues, la información que se está desarrollando alrededor del mundo sobre todos estos temas. Entonces vamos a ver cómo podemos, si ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Si ocupo que me traigas, no sé, Andreas Antonopoulos, pues bueno, por medio de esta alianza vamos a ver si podemos traer a personalidades de mayor rango que hablen de temas todavía mucho más específicos, más técnicos, si ustedes lo necesitan. Y pues bueno, es una de las cositas que tenemos para este año, que fuimos la comunidad representante para México de esta alianza, y pues eso nos da bastante orgullo. Y pues bueno, esperamos que podamos contar con su apoyo para pues darnos el feedback de qué es lo que necesitan a ustedes aprender y darles esa información. Muy bien. Gracias. La verdad es que me da mucha curiosidad el conocer su historia, cómo se formaron, cómo llegaste a formar esto, ¿no? O sea, ¿qué buscan y en qué podemos ayudar? ¿Qué buscamos? Nosotros lo que buscamos es que la gente empiece a involucrarse activamente en el ecosistema, ¿sí? Nosotros iniciamos hace 4 años, todavía no existía ninguna comunidad en toda la República, fuimos la primera. Había algunos pequeños grupos creo que era en Baja California y otro era en Puebla, que se reunían de repente en cafés y cosas así, pero no era algo muy frecuente, no eran cosas muy técnicas, nada, era simplemente amigos que se reunían y compartían unas chelas, ¿no? Hasta que nosotros ya lo formalizamos y empezamos a ver todo esto. ¿Por qué? Porque vimos la necesidad de que México estuviera a la vanguardia en esos temas, ¿sí? Para no estar después dependiendo de traer personas expertas desde el extranjero y que se estén quedando con todas las fuentes de ingreso del país. Pues bueno, nosotros lo que queremos es desarrollar esos conocimientos de las personas, desde estudiantes hasta profesionistas. Y bueno, no lo hacemos con fines de lucro, tampoco, nada de lo que hacemos lo hacemos con fines de lucro. Y pues la idea es esa, la idea es intentar apoyar al país de alguna forma en que estemos a la vanguardia en esos temas y que no nos quedemos atrás. Gracias. Yo creo que es muy interesante lo que están haciendo ustedes ahorita. Igual uno viene a ver lo que era en sí, lo que es el chico. Ya lo habíamos escuchado de verlo, se ha escuchado cómo lo manejan, cómo están las transacciones. Y qué bueno que ustedes tengan la disponibilidad de enseñarle a la mayoría. O sea, a lo mejor varios de los que están aquí, o sea, son programadores, ya saben un poco más de los términos que están manejando. Porque de repente para uno llegas y te empiezan a dar muchos términos, pues te satura, ¿verdad? Y sinceramente al principio sí te saca de otro. Ya ahorita ya después ya vas viendo, ahora sí repites el concepto y ya lo vas uno ya más o menos captando, porque sí, si no, 10 términos que no sí, claro. No los entiendes. Es complejo, el tema es complejo, lo sabemos, y por eso constantemente damos la parte básica de diferentes formas. En alguna le tiene que pagar a alguien el tipo de explicación. Y bueno, sí, a nosotros nos reconforta bastante, por ejemplo, el apoyar a personas que han sido estafadas o destapar estafas,
o apoyar a veces llega un startup y nos dice, oye, estamos perdidos en este punto, dándonos algún feedback y apoyar a que las startups empiecen a desarrollarse aquí en México. Eso nos ayuda bastante, entonces, bueno, por eso estamos haciendo. Qué bueno, pero es bueno para que haya una información en general para la mayor parte. Y mientras más gente se esté metiendo en ese proceso, más rápido que de hecho, es parte de la evangelización que hacemos, porque ahorita estamos en una etapa muy temprana de la tecnología. Muchos a nivel global lo comparan como al inicio del Internet de los 90s. Entonces, por lo mismo que son muchos términos muy técnicos, si la mayoría de la gente no entiende cómo funciona esto, entonces la adoptación del mercado va a ser muy lenta. Nosotros estamos convencidos de todo el potencial que tiene esta tecnología y esta labor de evangelización pues es nuestro granito de arena de seguir nuestra pasión, que es el desarrollo de la tecnología, pero también ayudar al ecosistema a que se fortalezca y si el ecosistema crece, también crecemos nosotros. También pues no lo hacemos con fines de lucro, como comenta, igual pueden donar, pero no lo hacemos con fines de lucro porque nosotros tenemos nuestros trabajos. Así es. No, digo que sí es bueno, como dice él, para evitar que te den, vayas a quedar por una estafa o algo, porque si hay gente que está nada más viendo que está de moda y que empiezan a hacer que de hecho, aquí en Monterrey pues ya ha habido varios eventos de esos esquemas piramidales y directamente han impactado la reputación de Bitcoin. Ya muchos de mis familiares me dicen de que eso es una pirámide, es una estafa, pero es porque tuvieron una mala impresión cuando recién conocieron la tecnología. Sí, es prácticamente el desconocimiento. Entonces, esos agentes que han desarrollado ese tipo de esquemas y han desarrollado estafas, en cierto modo han manchado la reputación y es parte también de nuestra labor, de difundir la palabra, difundir el conocimiento para poder fortalecer todo ese ecosistema. Darle seguridad, porque toda la gente, hasta a veces no quieres ni hacer transacciones por teléfono, de tarjeta, porque me la van a clonar o algo así, y aquí se ve que el hacer una mala transacción o querer clonar alguna clave es más difícil, ¿verdad? Sí, exacto. Sin embargo, a pesar de toda esa seguridad, tienen que tener su propio wallet, tienen que ver los hashes, tienen que llevar las transacciones. Sí, todo es educación continua. Y en los 90s, ¿qué teníamos? Está bien fácil enviar un email. Nada más tienes que desconectar el teléfono, tienes que conectarlo a tu computadora, abres la terminal, ejecutas este comando, te conectas a tal servidor y listo, ya enviaste tu email. Ahora lo podemos hacer desde una aplicación móvil. En esas etapas estamos de la tecnología donde tienes que instalar allí tu wallet, tienes que saber de la llave pública, de llave privada. Entonces va a tomar tiempo para que pueda ser explotar la tecnología, el potencial. Sí. De lo que se ha escuchado o de los que me han hablado es a lo mejor el país que logre hacer esto, manejarlo a lo mejor un poquito más en el gobierno como una moneda o algo así local, puede ser que a lo mejor en el futuro sea mucho mejor que cualquiera de los que tienen ahorita como Estados Unidos. Sí, claro, muchos países están bastante desarrollados en ese aspecto. Sí, y aunque no lo crean, a pesar de que la mayoría de los países que han desarrollado más leyes para regular este tipo de mercancía en Europa, en México no nos quedamos tan atrás. En marzo del 2018, el año pasado, salió la primera versión de la ley FinTech y todavía se están haciendo más propuestas y más modificaciones. De hecho, hace un mes salió la Asociación de Blockchain México, que está compuesta por Viva. ¿Han escuchado de Viva? Es la nueva casa de la nueva bolsa de valores de México, y está Bitso, que es el exchange de criptomonedas más grande de aquí del país, entre otros aliados, de tal forma que puedan tener un buen posicionamiento al momento de dar la voz con nuestros legisladores para poder dirigir todo ese desarrollo al beneficio de toda la comunidad, que no sean leyes que impidan el desarrollo, sino que proliferen. También México, a pesar de estar un poquito más atrás en el desarrollo de leyes en Europa, comparado con el resto llevamos ganancia, y por lo menos ya salió una primera versión de la ley FinTech. Y también desde aquí
O sea, yo les puedo contar que en el ambiente empresarial también estamos siendo pioneros aquí en México. Tanto les mostré aquí quiénes eran los players, IBM y Accenture. Son los dos más grandes líderes que están desarrollando el mercado. Y de hecho aquí en las Torres Santa María, donde están las torres moradas, las torres blancas está IBM y más adelante en las moradas está Accenture. Entonces no estamos muy lejos de gente que realmente está trabajando en el desarrollo de esta tecnología a nivel global. Ahorita alguna de las empresas así muy grandes tiene... ¿Qué ciudad tiene más developers en blockchain? ¿La Guadalajara? No, está muy variado. Digo, porque hablando de developers, pues Guadalajara es el tech hub, ¿no? Pues esa es la diferencia. A lo mejor allá tienen 5 y acá 4. Pero por ejemplo, Guadalajara hay muchos developers, pero casi nadie le está moviendo blockchain. Sí. O sea, sí están muy distribuidos entre Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Pero no hay ahorita como está, pues, si necesito un blockchain developer, ¿dónde lo voy a encontrar? Ese es el chiste. Sí, no. Del extranjero, me imagino. Bueno, la mayoría los consiguen del extranjero, muy pocos se han conseguido de aquí mismo de México. De hecho, por ejemplo, las exchange y varios startups, sus principales developers y administradores son extranjeros. Sí, y aparte también porque la curva de aprendizaje es muy lenta. Si bien ahorita a lo mejor me quedo corto diciendo que hay 10 blockchain developers, muy probablemente durante el 2018 se desarrollaron más y ahora ya aumentó la cifra y se denominan blockchain developers. Pero ¿cuántos años de experiencia tendrán? ¿Cuántos meses? Y yo les puedo decir que la curva de aprendizaje es muy alta. Te va a tomar como 2 años el poder pasar de un conversion a un block rate, porque te vas con Solidity, aprendes Ethereum, pero si te quieres vender como blockchain developer tienes que ver todo el landscape, todas las demás plataformas, las diferencias, etc. Entonces, tanto que te cuesta aprender un lenguaje, tanto que te cuesta entender un paradigma, ahorita eso multiplícalo por todo el ecosistema. Sí, muchos blockchain developers, muchos blockchain developers actualmente, de hecho, de las startups, de las nuevas que están saliendo de cripto, tienen, no sé, 2 o 3 meses que acaban un curso online de Solidity. Y ya expertos. Sí, y ya son expertos. Y esos son los que están ahorita en el mercado. Entonces, si quiero un blockchain developer, sí, pero ¿de cuánta experiencia? Muy bien. Pues vamos a hacer el networking para que nos centre aquí la conversación. Gracias. Ya detengan la sesión. Gracias por venir. Gracias. Chavos. Lo que está desarrollando. Claro, sí, no.